Hola, bienvenidos a otra sesión del curso de Inferencia Estadística. En este video vamos a ver otra propiedad importante que es deseable en un estimador. Y esta propiedad es la propiedad de consistencia. Comencemos. Entonces, cuando nosotros estamos en el contexto de que tenemos una muestra de tamaño n de una cierta población y nos gustaría trabajar con un estimador puntual θ n gorro, que depende de la muestra. Y si se fijan, nosotros hemos visto distintas propiedades que tiene que cumplir o que uno le gustaría que cumpliera el estimador, tales como sesgo, suficiencia, y la propiedad que vamos a ver es una propiedad asintótica, y diremos que un estimador es consistente si el estimador converge al parámetro en probabilidad. ¿Ya? Recordemos que estamos trabajando en una muestra de tamaño n, y cuando el n tiende a infinito, a mí me gustaría que el estimador converja al parámetro, y la buena convergencia es la convergencia en probabilidad. ¿Ya? Así que esa va a ser la definición de consistencia. Ya. Bueno, un primer lema que dice que si θ gorro es un estimador puntual de un parámetro θ con varianza finita, entonces esta probabilidad que θ gorro sea menos θ sea mayor que epsilon, que eso es simplemente el error cuadrático medio partido por epsilon al cuadrado. Ya, vamos a ver que esto nos va a permitir escribir la consistencia, ligarlo con convergencia de las varianzas, en el caso insegado. Entonces, bueno, para demostrar este lema, vamos a introducir lo que se llama la desigualdad de Markov. La desigualdad de Markov dice que si x es una variable aleatoria positiva, ¿sí?, con esperanza finita, entonces la probabilidad que x sea mayor o igual que epsilon, eso es menor o igual que la esperanza de x partido por epsilon. ¿Ya? Vamos a usar esta desigualdad para demostrar el lema, pero antes vamos a demostrar la desigualdad de Markov. Entonces vamos a definir esta variable aleatoria, es decir, vamos a truncar la variable aleatoria x, y vamos a decir que vamos a definir x epsilon como epsilon si es que el x es más grande que epsilon y 0 si no. Entonces es claro que x epsilon siempre es menor o igual que x, ¿sí? Porque si el x es mayor que epsilon vale justamente el x epsilon vale epsilon, y en caso contrario vale 0. Por lo tanto, si yo tomo la esperanza acá, lo que yo voy a obtener es que la esperanza de x epsilon es menor o igual que la esperanza de x, ¿ya? Y además, no es difícil darse cuenta que la esperanza de x epsilon, como el epsilon es constante, debería ser simplemente epsilon por la probabilidad que el x sea mayor o igual que epsilon, menor o igual que la esperanza de x, y esta desigualdad que está acá es justamente la desigualdad de Markov. ¿Ya? Ya, así que vamos a trabajar con la desigualdad de Markov y vamos a definir una variable aleatoria positiva. Fíjense que justamente ese término que está ahí es el término que nosotros necesitamos para aplicar la desigualdad de Markov. ¿Ya? Por lo tanto, la probabilidad que θ gorro menos θ mayor que epsilon es justamente la probabilidad que θ gorro menos θ al cuadrado sea mayor que epsilon al cuadrado. ¿Ya? Y ahora puedo usar la desigualdad de Markov para decir que esto es menor o igual que la esperanza de θ gorro menos θ al cuadrado dividido en epsilon al cuadrado. Y eso es justamente el error cuadrático medio de θ gorro dividido en epsilon al cuadrado. Y por lo tanto había un gorro. ¿Ya? Eso demuestra
esta proposición, ¿ya? Ya, en el fondo, esta desigualdad nosotros la vamos a interpretar a través de la consistencia, porque justamente cuando si el estimador θ es consistente, lo que debería pasar con este límite, que la diferencia de ellos debería pasar que este límite debería irse a 0. Entonces, bueno, antes vamos a hacer una definición, diremos que θn, el estimador converge en media cuadrática si su esperanza, la esperanza de θ gorro menos θ al cuadrado tiende a 0 cuando el n tiende a infinito. ¿Ya? ¿Cuál es un corolario? Corolario a partir de la desigualdad que vimos en el lema anterior, que si θn converge en media cuadrática a θ, entonces θn es consistente. ¿Ya? Ya. ¿Cuál es otra desigualdad importante? O sea, otro corolario importante. Fíjense que nosotros dijimos que si θn era consistente, eso es una convergencia, eso significaba que θn gorro convergía en probabilidad θ. Entonces vamos a ver que en el caso insesgado eso corresponde justamente a la convergencia de las varianzas a cero. Entonces, si nosotros recordamos, siempre el error cuadrático medio del estimador se puede escribir como la varianza del estimador más el sesgo del estimador al cuadrado. ¿Ya? Y de hecho, lo que nosotros vamos a tener es, justamente por la desigualdad que demostramos recién, que la probabilidad que θ gorro menos θ mayor que epsilon, que eso era menor que MSE de θ gorro partido por epsilon al cuadrado. Justamente la desigualdad que demostramos ahí. ¿Ya? Ya, en el caso que no hay sesgo, este término que está acá desaparece y por lo tanto esto es simplemente la varianza de θ gorro partido por epsilon al cuadrado. ¿Ya? Ya. Si quiero ser más claro, voy a anotar la dependencia de n. ¿Ya? Entonces, vamos a hacer la demostración ahora. Lo que yo noto, primero, es que si la varianza tiende a 0, entonces, bueno, acuérdense que para un epsilon dado, lo que yo voy a tener con esto es que inmediatamente, si la varianza tiende a 0, entonces este límite, voy a anotar acá primero, si la varianza de θn tiende a 0, entonces, para todo epsilon dado, lo que yo voy a tener es que el límite, cuando n tiende a infinito, de la probabilidad de θn gorro menos θ mayor que epsilon vale 0 y por lo tanto eso implica que θn gorro converge a θ en probabilidad. Ya. Así que con esto demostramos que si la varianza converge a 0, entonces el estimador es insesgado. Ya, veamos una aplicación de esto y dice, sea I sub 1 hasta I sub n una muestra aleatoria de una distribución con media mu y varianza sigma al cuadrado finita, muestre que el promedio es un estimador consistente de mu. Entonces, lo que tenemos que notar es que si yo calculo la varianza del promedio, la varianza va, como esto es un promedio, va a ser simplemente sigma cuadrado partido por n, y tal como vimos en el resultado anterior, lo que ocurre, bueno, y además la esperanza de I sub n barra es justamente mu, ¿sí? Así que esto implica que I sub n gorro es insesgado, y por lo tanto, como la varianza tiende a 0, cuando el n tiende a infinito, lo que me dicen estas dos condiciones, por el resultado anterior, es que I sub n barra es un estimador consistente. ¿Ya? Ya, eso era una aplicación.
Ahora vamos a ver diferentes propiedades de la convergencia en probabilidad y que nos va a ayudar después a entender algunas cosas que nosotros utilizamos, la verdad, de una manera un poco informal. Entonces, bueno, teorema dice, suponga que teta n gorro converge en probabilidad teta y que teta n prima gorro converge en probabilidad teta prima gorro. Entonces, la suma converge en probabilidad, ¿sí? El producto, acá me faltó el producto anotarlo, el producto converge en probabilidad, podría ser un producto. La división converge a probabilidad siempre que la convergencia del denominador sea diferente de, a lo que converge sea distinto de cero, ¿ya? Así que estos tres resultados que están acá son justamente, si quieren, álgebra el álgebra de límites que uno tiene con sucesiones, así que verificar estas tres condiciones es más o menos inmediato. Y la cuarta propiedad muy importante que dice que si g es una función real y continua, entonces g de teta n gorro converge en probabilidad g de teta. ¿Ya? Esta propiedad es interesante y la vamos a ocupar a continuación. Ya. Entonces, una aplicación que vamos a ver ahora es la siguiente. Dice, sea I sub 1 hasta I sub n, una muestra aleatoria de una distribución con esperanza mu y con esperanza de I sub i al cuadrado, mu 2', y su esperanza de la variable a la cuarta también finita. ¿Ya? O sea, vamos a pedir que la esperanza, el segundo momento y el cuarto momento sean todos finitos. Y lo que vamos a demostrar es que la varianza muestral es un estimador consistente de la varianza. ¿Ya? ¿Ya? Y por lo tanto nos va a justificar, nos va a decir que esta varianza muestral tiene una buena propiedad, asintótica para estimar la varianza. ¿Ya? Entonces, a ver, fíjense que vamos a hacer un cálculo. Vamos a calcular Sn al cuadrado. Se calcula como 1 menos 1. No quiere nada. Va a ser 1 partido por n menos 1, sumatoria de igual a 1 hasta n, de I sub i menos I sub n barra al cuadrado. Y eso va a ser 1 partido por n menos 1 por la sumatoria desde igual a 1 hasta n. Y vamos a desarrollar el cuadrado. I sub i al cuadrado menos 2 veces I sub i por I sub n barra más I sub n barra al cuadrado. Y eso es igual a 1 partido por n menos 1 por, y voy a escribir la primera sumatoria desde igual a 1 hasta n, de I sub i al cuadrado, menos, ¿y qué es lo que vamos a hacer acá? Vamos a escribirlo de esa forma, claro, menos 2 veces, y fíjense que me va a quedar I sub n barra por la sumatoria de igual a 1 hasta n, de I sub i más n, porque este término es independiente del índice de sumación, I sub n barra al cuadrado. ¿Ya? Ya, y esto es igual a 1 partido por n menos 1 por la sumatoria de igual a 1 hasta n de I sub i al cuadrado menos, y lo que me doy cuenta es que este término que aparece acá es simplemente n veces el promedio, entonces acá me queda menos 2n por I sub n barra al cuadrado más n por I sub n barra al cuadrado, y eso va a ser 1 partido por n menos 1 por la sumatoria desde igual a 1 hasta n de I sub i al cuadrado menos n por I sub n barra al cuadrado. ¿Ya? Sí. Ya. Un pequeño problema. Entonces, si yo sigo desarrollando,
este término se puede escribir como n dividido en n-1 por 1 partido por n, por la sumatoria, desde igual a 1 hasta n, de i sub i al cuadrado, menos i sub n barra al cuadrado. ¿Ya? Ya. Y ahí lo que ocurre es que puedo reconocer que este término que está acá, este término que aparece acá, es un promedio. Es el promedio de la variable i sub i al cuadrado. Es decir, yo estoy considerando ahora la variable i al cuadrado y estoy haciendo un promedio de estos valores. ¿Ya? Y de hecho nosotros vimos en un ejemplo anterior que los promedios convergen siempre y cuando de hecho lo voy a recordar mejor. Claro, vimos que si teníamos una muestra aleatoria de una distribución con media mu y variancia sigma cuadrado, entonces finita, entonces era consistente. ¿Ya? Y perdí mis cálculos. Bueno, no importa. Volvamos a rehacer. Lo que demostramos fue que Sn al cuadrado era simplemente n partido por n menos 1 por 1 partido por n por la sumatoria de i sub i al cuadrado desde igual a 1 hasta n menos i sub n barra al cuadrado. Ya. Tal como les decía, este término cuadrático, esto es un promedio de la variable i sub i al cuadrado. Entonces, en la medida en que estos términos tengan varianza finita, esto que está acá va a converger en probabilidad al promedio, a la esperanza de los i sub i al cuadrado. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Y de hecho, la hipótesis que nosotros ponemos acá, que el segundo momento y el cuarto momento existen, garantizan que justamente la varianza de los i sub i al cuadrado, que eso sea finito. Así que por el ejemplo anterior, todo ese término converge en probabilidad a la esperanza de i sub i al cuadrado. O sea, al segundo momento, perdón. ¿Ya? Ya. Después, por la propiedad que vimos, lo que nosotros tenemos es que i sub n barra converge en probabilidad a mu. Y justamente la función g de x igual a x al cuadrado es continua. Por lo tanto, g de i sub n barra converge también en probabilidad a g de mu, que equivale a decir que i sub n barra al cuadrado converge en probabilidad a mu al cuadrado. Así que ese término que está acá converge a mu al cuadrado en probabilidad. Y ahora por el álgebra, que nosotros vimos también, álgebra de límite, lo que debería pasar es que todo este término debería converger a la resta, y este otro término simplemente converge a 1. Ese término converge a 1. Así que, ¿cuál es la conclusión? Que Sn al cuadrado converge en probabilidad a mu 2' menos mu al cuadrado, y mu 2' es justamente, bueno, mu 2' menos mu al cuadrado es justamente la varianza, es decir, sigma al cuadrado. ¿Ya? Así que esto, usando las propiedades que vimos de la convergencia en probabilidad, lo que tenemos es que la varianza muestral es un estimador consistente de sigma cuadrado. ¿Ya? Así que hay una aplicación concreta. Ya. Otro teorema interesante es el siguiente, que dice, suponga que U sub n tiene una función de distribución que converge en distribución a una normal estándar, es decir, U sub n, lo vamos a anotar así, converge en distribución a una normal 0,1,
Y vamos a asumir que Wn es una, si quieren, es un parámetro que converge en probabilidad a 1. Entonces, lo que dice este teorema es que la división converge en distribución a una normal 0,1. ¿Ya? Ya. Este teorema queda, no está al alcance de este curso, pero vamos a ver que tiene una aplicación bien importante, porque justamente cuando uno estima, cuando uno, por ejemplo, imagínense que ustedes están tratando de estimar un intervalo de confianza para la media, donde no conocen la varianza. Lo que ustedes pueden hacer es estimar la varianza a través de la varianza muestral. Y si el tamaño de la muestra es grande, uno puede mostrar que cierta función, que es la que el estadístico que uno definía en ese caso, convergía a una normal 0,1. Entonces, esa es la importancia de esta proposición. Y que de hecho yo acá lo puse como un ejemplo. Dice, sea I sub 1 hasta I sub n una muestra aleatoria de una distribución con esperanza mu y varianza sigma cuadrado, demuestre que este estadístico que está acá converge en distribución a una normal estándar. ¿Ya? Y de hecho este ejemplo que está acá es la base de, o es la justificación de cuando uno busca estimar, por ejemplo, la media y no conoce la varianza y uno trabaja con una muestra grande. Lo puede aproximar por una distribución normal. ¿Ya? Ya. Entonces, lo que tenemos que recordar primero es que si yo voy a definir, puedo definir la variable aleatoria, uso n, como la raíz de n por i sub n barra menos mu partido por sigma. ¿Ya? Y fíjense que por el teorema del límite central, esto converge en distribución a una normal 0,1. ¿Ya? Y vamos a definir, por otra parte, Sn partido por sigma. O sea, lo que nosotros demostramos en el ejemplo anterior era que Sn convergía en probabilidad a sigma, Sn al cuadrado. ¿Ya? Y justamente lo que yo puedo definir es la función g de x como la raíz de x partido por sigma, y esta función es continua. Por lo tanto, si yo aplico, por la propiedad que vimos, si yo aplico esta función, me debería quedar que g de Sn al cuadrado converge en probabilidad a g de sigma al cuadrado, pero eso justamente equivale a decir que Sn partido por sigma converge en probabilidad a 1. ¿Ya? Así que, ¿qué es lo que me dice el teorema? El teorema me dice que, por lo tanto, U sub n dividido en Wn, que es igual a raíz de n por I sub n barra menos mu partido por sigma dividido en Sn dividido en sigma. Puedo cancelar los sigma y llego a que la cantidad raíz de n por I sub n menos mu partido por Sn converge en distribución a una normal 0,1. ¿Ya? Ya. Eso era un ejemplo y vamos a ver cómo se aplica este ejemplo en el caso de intervalo de confianza. Entonces, dado que, fíjense que el resultado que nosotros tenemos acá es de convergencia, lo que nosotros vamos a tener, vamos a pensar, imagínense que nosotros queremos estimar la media y no conozco la varianza, entonces voy a definir como estadístico raíz de n por I sub n menos mu partido por Sn. Entonces, ¿cuál es el objetivo del intervalo? Intervalo de confianza para mu con sigma cuadrado desconocido
desconocido y n grande, porque estoy haciendo un análisis asintótico. Entonces esto converge en distribución a la normal 0,1, por lo tanto si a este estimador lo defino como z, yo puedo encontrar menos la probabilidad que le habíamos llamado menos z alfa medios menor o igual que zn menor o igual que z alfa medios, y esto es aproximadamente 1 menos alfa, ¿ya? Y, o sea, me gustaría que eso fuera igual a 1 menos alfa, pero ahí estoy ocupando la aproximación de la normal. Entonces, lo que va a pasar es que esto va a ser justamente la probabilidad que menos z alfa medios menor o igual que raíz de n por i sub n barra menos mu partido por sn menor o igual que z alfa medios, y eso, bueno, vamos a escribir igual, pero la verdad es que debería ser una aproximación porque estamos trabajando con n grande, ¿sí? Y por lo tanto el intervalo de confianza debería ser la probabilidad que mu menor o igual que i sub n barra, y acá menor o igual que i sub n barra, menos Sn dividido en raíz de n por z alfa medios, y acá más Sn partido por raíz de n por z alfa medios, y eso es 1 menos alfa, ¿ya? Entonces, se fijan que cuando el n es grande, puedo ocupar este resultado asintótico para decir, para encontrar un intervalo de confianza para mu. Así que aparte de definir un intervalo, o sea, para definir un estimador que sea consistente, esto se puede utilizar también para construir intervalos de confianza. Ya. Bueno, para terminar la clase, ¿qué es lo que vimos en este video? En este video vimos la definición de un estimador consistente. Y dijimos que un estimador era consistente si convergía en probabilidad a el estimador. Y esta es una probabilidad, esta es una propiedad bien deseable, porque si esto me asegura, si yo tomo una muestra grande de mi muestra, o sea, si el tamaño de la muestra es grande, yo voy a poder estar cerca del parámetro que buscaba. ¿Ya? Bueno, eso fue todo por ahora. Nos veremos en una próxima ocasión.